El próximo 20 de agosto entrará en vigencia la resolución que reconoce la nacionalidad colombiana a cerca de 24.000 niños de padres venezolanos nacidos en Colombia a partir del 19 de agosto del 2015, día en el que Nicolás Maduro cerró los pasos fronterizos con Colombia. La Registraduría y el Ministerio de Relaciones Exteriores explicaron que la norma se aplicará por 2 años y no es extensiva a los padres. Todos nos unimos para decirle a esos 24.000 niños que han estado en esa situación, que prácticamente conducía a la apatridia, que no van a estar en esa situación y que hoy se les entrega la nacionalidad colombiana para que tengan ese derecho. Pero en todo caso hay un debate. ¿Es suficiente? ¿La resolución del gobierno colombiano es una solución estructural? O algunos dicen, bueno, es importante, pero termina siendo simbólica. ¿Qué aporta esta medida a la crisis migratoria que atraviesan los venezolanos? ¿Y Colombia puede garantizarle a todos estos niños un acceso digno a la salud y a la educación? Es todo lo que vamos a debatir hoy en Suma la Noticia. Les doy la bienvenida. El presidente Iván Duque y el registrador Juan Carlos Galindo firmaron la resolución que permite la nacionalización de niños que hayan nacido en Colombia de padres venezolanos. Esta normativa beneficiará a cerca de 24.000 menores nacidos en el país. Además, el trámite y el documento que recibirán las familias es gratuito. Aquí les explicamos en detalle esta nueva medida. El procedimiento administrativo permite que a partir del 20 de agosto los niños sean reconocidos como colombianos por nacimiento y tengan el derecho fundamental a la nacionalidad. Serán los nacidos desde el 19 de agosto de 2015 y hasta por 2 años contados desde la expedición de la resolución de la registraduría que empezará a regir el próximo 20 de agosto. De acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil, desde el 19 de agosto de 2015 hasta el 30 de junio de 2019 hay 24.512 registros de niños de padres venezolanos nacidos en Colombia. La resolución concede la nacionalidad colombiana a estos niños. La resolución no cobija a los padres. Los requisitos son que el niño o la niña hayan nacido en Colombia, que la fecha de nacimiento sea después del 19 de agosto de 2015 y que el padre y la madre sean venezolanos. También aplica para padre o madre soltera. Los padres venezolanos solo podrán solicitar la nacionalidad colombiana por adopción ante la Cancillería una vez obtengan una visa de residente y estén domiciliados en Colombia durante 1 año a partir de la expedición de la visa. Que no van a estar en esa situación y que hoy se les entrega la nacionalidad colombiana para que tengan ese derecho. La medida fue bien recibida por los padres venezolanos. A mí me parece súper importante, gracias a Dios que el gobierno tomó esa decisión, porque de verdad hay niños que sí necesitan ese apoyo. Así como los compañeros colombianos, disfrutar de todos los beneficios que se puede tener en este país. La normativa de nacionalización cuenta con el apoyo de UNICEF, ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. Por eso la pregunta de hoy que invitamos a opinar a nuestros televidentes en nuestra cuenta en Twitter, la tienen ahí en pantalla, @NTN24Zoom, es la siguiente. ¿Qué opina usted de la decisión del gobierno de Iván Duque de nacionalizar a niños de padres venezolanos nacidos en Colombia? El hashtag de hoy es #SumNacionalidad. María Clara Roballo nos acompaña, ella es investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, experta en migración. María Clara, bienvenida. Jairo Libreros, analista permanente de NTN24, experto en política latinoamericana. Jairo, bienvenido. María Clara, ¿es una estrategia importante la que toma el gobierno de Iván Duque? Realmente yo celebro esta medida del gobierno, pues el derecho a la nacionalidad es un derecho humano. Llevamos 70 años evolucionando internacionalmente en instrumentos jurídicos justamente para garantizarle la nacionalidad a cualquier ser humano. No por eso, pues hoy hay cerca en el mundo de 17 millones de personas sin nacionalidad y Colombia, pues como se dijo al inicio, tiene cerca de 25.000 niños en procesos o en riesgo de apatridia. Entonces, evidentemente, sí era una medida humanitaria, una medida garante de derechos humanos que tocaba tomar. Jairo. Sin lugar a dudas, yo estoy de acuerdo con mi profesora, no solamente porque es una medida necesaria, sino que compromete aún más a esta administración. Yo creo que una de las facetas más destacadas, particularmente en esta época que se habla de balances del primer año del presidente Duque, demuestra un perfil no solamente comprometido con la democracia o con el regreso a la democracia a Venezuela, sino un perfil humanitario reconociendo la nacionalidad. Esto es un asunto de dignidad, como usted decía, hace parte del tema de los derechos humanos, pero
el núcleo fundamental de los derechos humanos es la vigencia, la protección, la promoción de la dignidad humana. Y en esto Colombia no solamente le demuestra al mundo, sino particularmente un número muy importante de niños y niñas venezolanos que se encuentran en el país, o hijos de padres venezolanos, para ser más preciso, que la crisis humanitaria alcanzó unas dimensiones desconocidas para América Latina, pero que van a tener una protección especial en Colombia. Miremoslo en acciones, María Clara. El hecho que esos niños tengan nacionalidad colombiana, ¿cómo les ayuda a los padres? Porque entiendo que no significa que entonces un padre de ellos pueda hacerse colombiano. Creo que hay dos formas de ver. Sí, Por un entonces, lado, ¿cómo se traduce esa ayuda de un recién nacido que es colombiano? no tener nacionalidad es no tener un acceso mínimo a los derechos civiles. Estas personas no tienen derecho a tener una identificación, no tienen derecho a tener un pasaporte, no tienen derecho a salir del país por vías regulares, no tienen derecho fácilmente a acceder a la educación, a sistemas de servicios de seguridad social, a casarse. Y por lo general, cuando los apátridas se hacen adultos, tienen hijos, también pasan esa misma condición a sus hijos. Es un tema muy grave en términos de derechos. Efectivamente, en el caso venezolano, esa es una primera medida, no es una medida estructural de integración social, es una medida humanitaria para niños y niñas. En temas de integración social se necesitan muchas más cosas, se necesita avanzar en cómo se va a regularizar los padres de estos niños, porque si bien el Estado es el garante de los derechos, quienes van a luchar en el día a día por el derecho de esos niños van a ser sus padres, que muchos de ellos sabemos pues están en la informalidad, en la irregularidad y no tienen identificación. Jairo, hay quienes están diciendo que Colombia pues tal vez no está haciendo nada nuevo, sino está cumpliendo con la Convención de los Derechos del Niño, al que mismo está suscrito Colombia, que establece que los Estados miembros deben garantizar la nacionalidad a un niño que nazca en el territorio, sobre todo cuando está en riesgo de ser apátrida. Son algunos argumentos que hoy había en redes sociales de algunos analistas, pues no sé si cuestionando de todas maneras la actitud de Iván Duque, pero está diciendo, bueno, ¿cuál es la novedad? Es lo que tenía que hacer. Muy seguramente era lo que tenía que hacer, y es más, yo también he escuchado críticas que giran en torno de que se demoró mucho el Ejecutivo colombiano en adelantarlo, y muy seguramente, pero yo creo que eso es mirar el vaso medio vacío y la situación es completamente diferente. Hay que tener en cuenta que en muchos aspectos tener no solamente la claridad de cuántos niños y niñas de padres venezolanos se encuentran en el país con nacionalidad colombiana, sino de manera especial cumplir y honrar convenciones internacionales tiene un valor estratégico para Colombia en el concierto internacional y le va a permitir la facilidad para mover mayores recursos. Andrea, hay que tener en cuenta que el tema de la asistencia a estos niños y niñas en temas de educación, en temas de salud, en otro tipo de políticas públicas como puede ser vivienda, la vida digna y demás, demanda tener los recursos fiscales necesarios y un conteo efectivo de quiénes son. Estos niños y niñas entran a ser parte del censo nacional, van a tener una protección especial. No se trata simple y llanamente, como algunos lo presentan, tal cual como tú lo expresas, de honrar una convención. Va mucho más allá, es el compromiso internacional y también tiene un valor estratégico en el sentido de enviarle un mensaje a los otros países de América Latina que en estos momentos están más interesados en cerrar las fronteras para hacer más gravosa la situación de los venezolanos. Dale el clavo, Jairo, María Clara, porque esto sin duda crea un precedente cuando países como Ecuador y Perú más bien están hablando de no, tenemos que, si no cerrar la frontera, por supuesto no lo han puesto así sobre la mesa, pero sí implementar visas para parar esta llegada que estos países dicen no sabemos qué hacer con ellos. ¿Puede ser replicable o al menos que los países decidan buscar otro tipo de estrategia? Yo siento que es un muy buen precedente regional. Evidentemente lo que ha pasado en Perú, en Ecuador, incluso en Chile, donde la xenofobia también empieza a incrementarse, al igual que en Colombia, estas medidas de darle nacionalidad, muchas veces los ven los nacionales como una amenaza interna. Pero efectivamente la apatridia o el problema de la apatridia en el caso de los venezolanos es algo que se replica en Colombia y en otros países. Recordemos que no solamente, o sea, Colombia es el que recibe el 40% de esta gran diáspora venezolana, pero cuando uno entrevista a los migrantes en frontera, prefieren ir a Perú, a Chile o a Ecuador que incluso quedarse en Colombia. Este es un tema regional que debe solucionarse en vías regionales. Si solamente Colombia toma estas medidas de solidaridad, también puede convertirse como en el gran país tapón, el país que va a terminar recibiendo un mayor flujo, porque justamente falta una corresponsabilidad, una colaboración de los otros países regionales. Cuando decimos apátrida, pongámosle rostro, María Clara, ya voy con Jairo, a esta palabra. Estos significaban que eran niños que salieron con sus padres de Venezuela, llegaron acá como recién nacidos o no, nacieron en Colombia, pero claro, como sus padres llegaron sin papeles de Venezuela, pues no son de ningún lado.
No es tanto migrar sin papeles, porque hay muchos migrantes indocumentados. Claro, pero por el hecho de Venezuela, de la situación de Venezuela, de no tener el pasaporte, de no darles la credencial, de no poder sacar un pasaporte por tanto tiempo. Protección Exacto. consular, los consulados no están dando la nacionalidad a estos niños. Muchos migrantes también salen huyendo del Estado, huyendo de las fuerzas militares y sienten miedo a acercarse a cualquier estamento que sea del gobierno venezolano. Entonces creo que son muchos elementos los que están jugando acá y que les impiden justamente a estos niños que han nacido en territorio colombiano acceder a una nacionalidad. ¿Cuáles pueden ser los contras para un Estado que empieza a recibir, y están hablando de casi 24.000 hijos de venezolanos que emigraron aquí a Colombia, se les podría dar esta nacionalidad? Hay uno que está claro por las experiencias del Estado. Ajá. No, y hay uno que está claro por experiencias internacionales. En Europa ocurrió hace muy poco. Muchos pueden afirmar, y así ha ocurrido y va a ocurrir en Colombia, que esto quizás fomenta a la llegada de más venezolanos y que tengan la oportunidad de tener sus hijos, sean concebidos en otro país, pero para que tengan su nacimiento efectivo en Colombia, para aprovechar una situación que es entendible humanitariamente hablando, porque las condiciones en Venezuela no son las mejores. Quizás muchos ante esta situación se van a sentir ya listos para cruzar la frontera y tener un mejor tipo de vida en Colombia, pero yo creo que aún fomentando esa situación era necesario tomar esa decisión, que si llegan más o menos en el corto plazo, yo creo que el Estado colombiano y la sociedad no debe preocuparse por ello. Si esto está desbordado, puede pasar lo que dice Jairo, no puede ser un desborde de mujeres embarazadas que están en Colombia. Primero que, como lo ha dicho la gente de Save the Children, que ya vamos a hablar con ellos, muchas mujeres llegan sin haberse hecho una ecografía, no tienen ni idea por una cuestión de salud cómo está su hijo, cómo está su bebé, y que empiece una nueva ola migratoria masiva de mujeres embarazadas a tener sus hijos en Colombia. Yo siento que esta realidad ya está dada. La migración femenina podría generar en algunos casos, pero realmente el debate no es este. O sea, no se trata de una medida de plena solidaridad, también es una medida práctica. Es mucho más fácil acoger, es mucho más fácil atender a niños que están o que pueden ingresar dentro del sistema nacional, es mucho más económico también para el Estado tener estas medidas de nacionalización que crear otros protocolos excepcionales para la atención de una población que va en aumento. Acá no se trata que si la migración va creciendo, es que la migración ha crecido de una forma dramática desde el 2015. Desde el 2015 esta migración ha crecido el 385% y la verdad no se espera que haya una reducción a corto plazo. Esto es algo que, por ejemplo, a mí me parece que esta medida, pues evidentemente sus características sí las hacen excepcionales, pero debemos dejar de pensar que el fenómeno migratorio va a tener un fin y va a tener un gran retorno cuando la situación se solucione en Venezuela. Este tema va para largo, es población que se va a quedar en Colombia, que tiene una tasa muy baja de retorno y necesita espacios para poderse integrar. Y esta medida, pues para los niños, es básicamente un primer paso, como lo dije anteriormente, pues porque se necesita toda una política migratoria integral que busque el mejor acceso, la mejor integración de una población que sí o sí se va a quedar y que es preferible que se quede dentro de la formalidad que en la informalidad. En todo caso, cuando el argumento es, pero esto no está aportando nada a los padres, por ejemplo, que necesitan trabajar y que igual están sin papeles y que igual entonces vamos a poder ver en la mendicidad a los mismos padres simplemente que con un niño colombiano. Cuando se usa ese argumento, lo que podemos decir es que se está pensando en el niño. Yo creo que se está pensando en el niño desde el punto de vista constitucional. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes están por encima de los derechos de los demás. ¿Pero en qué cambia, Jairo? ¿En qué cambia ver en la calle a dos padres venezolanos sin papeles, sin trabajo, sin un estatus migratorio y con un niño colombiano en brazos? Sí cambia, vas a ver. ¿Cómo fíjate, cambia? De diferentes maneras. Uno, la posibilidad de escolarización y de tener una atención especial les quita, digamos, una preocupación. Algunos autores hablan hasta de una carga desde el punto de vista de la situación angustiosa que se vive. En segundo lugar, si uno mira otras experiencias, puede existir cierto tipo de condiciones favorables para los padres de ciudadanos nacidos en Colombia, que es el caso de estos 24.000 niños. Y en tercer lugar, yo creo que esto va a fomentar otras políticas públicas. Desde hace más de 2 años, el alcalde Peñalosa de Bogotá viene afirmando que quizás el gobierno debería estudiar la posibilidad de otorgar la nacionalidad a todos los venezolanos que huyen de la dictadura de Miraflores. O sea, yo creo que esto va a generar nuevas iniciativas de política pública y así como estamos protegiendo hoy a esos 24.000 niños que van a ser mucho más, como estamos analizando, yo también creo que muy seguramente
seguramente va a ser necesario otorgar un estatus especial y buscar medidas que fortalezcan esta situación por otro motivo. Estamos hablando de niños, pero la Constitución también protege el núcleo familiar, y este núcleo familiar a partir de la fecha también está integrado por ciudadanos colombianos, que son estos 24.000 niños, y ese tipo de beneficios se van a extender en términos de política pública a los padres venezolanos. Es cuestión de tiempo, ¿no? Luz Alcira Granada, directora de Incidencia Política de Save the Children, nos acompaña. Ella es trabajadora social. Luz Alcira, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, abrimos el debate ya con María Clara y con Jairo frente a la decisión del gobierno de Iván Duque de nacionalizar a niños de padres venezolanos nacidos en Colombia. Desde Save the Children, ¿cómo se ve esta decisión? Bueno, en primer lugar, celebramos esto como un avance en materia de derechos humanos y particularmente de los derechos de los niños y de las niñas, y pues la necesidad que ya habíamos levantado hace buen tiempo, tanto las organizaciones de sociedad civil como las organizaciones de Naciones Unidas, sobre la necesidad de hacerlo. ¿En qué aporta? Es lo que estamos tratando como de entender, y por supuesto todos aquí tratando de verlo del lado positivo, pero de forma integral a una familia venezolana, lo decíamos, con unas condiciones precarias, que tiene a niños de brazos, niños recién nacidos colombianos. ¿En qué le aporta en la estructura a esa familia? Bueno, lo primero que nosotros queremos como organización es ver el vaso medio lleno. Una de las situaciones es que esto para nosotros es simplemente una muestra del Estado colombiano de una posibilidad de otra serie de medidas que puedan garantizar a la población venezolana en la situación de la crisis migratoria unas mejores condiciones. Para nosotros es muy importante, en primer lugar, con estos niños y niñas que estaban en grave riesgo de apatridia en este momento, la posibilidad de reconocimiento, el hecho de ser un niño o niña que no está reconocido, al que se le está violando el artículo 7 de la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas. No es reconocido por ningún Estado, no es visible, no existe, es que no hay posibilidad de reconocerle ninguno de los derechos, porque ese es el primero y fundamental de los derechos para poder establecer, digamos, las posibilidades de acceso a la salud, de acceso a la educación, de la misma protección que necesitamos como Estado proveer a los niños y niñas, independiente de dónde han nacido, pero en este momento particularmente para los niños y niñas que han nacido en el territorio colombiano y que por la misma Constitución y las formas de leyes del país no había sido posible hasta este momento, pero que el Estado en su reconocimiento de los mecanismos y de los tratados internacionales hace y da este primer paso que es muy importante desde nuestro punto de vista para garantizar esos otros derechos. Efectivamente hay otra serie de cosas que hay que seguir articulando y afirmando de parte del gobierno, entre ellas las que ustedes mencionan, entre ellas el reconocimiento también de la población venezolana como población refugiada por una situación de crisis humanitaria tan fuerte como la que han vivido, pero esto definitivamente es un primer paso muy importante desde nuestro punto de vista como organización promotora y defensora de los derechos de los niños y de las niñas. Hacemos una primera pausa y hablamos en Suma la Noticia de la decisión del gobierno de Iván Duque de nacionalizar a niños de padres venezolanos nacidos en Colombia. Estamos hablando de sus implicaciones, los pros, los contras y de esta nueva, para algunos, un cambio de estrategia en la política migratoria de Colombia hacia los migrantes venezolanos. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia. Hoy hablamos de la decisión del gobierno de Iván Duque de nacionalizar a niños de padres venezolanos nacidos en Colombia. A pesar de este anuncio de la nacionalización de los niños, pues todavía hay quienes y las mismas familias que dicen, ¿qué tanto puede servirme o qué tanto no? Pues hay escepticismo entre los mismos venezolanos de una medida como la que adopta el presidente Iván Duque. Este es un informe de Noticias RCN. Con algo de escepticismo, las mujeres venezolanas recibieron el anuncio del presidente Duque. Mayra de Jesús espera que la propuesta mejore la situación de miles de niños venezolanos en el país. El sol sale para todo el mundo, ¿no? Deberían de darle esa oportunidad a las personas que vienen a dar a luz aquí en Colombia. Sin embargo, el temor de los venezolanos en la región aumentó.
tras los operativos contra la explotación infantil, la mendicidad y las ventas en los semáforos que en el uso de los niños los deja en alto riesgo para que Bienestar Familiar asuma la custodia de los menores. Por eso algunos quieren volver a casa. Claro, nos vamos devolviendo porque nos quitaron los chavalos. Yo tengo 3, mire, por allá los dejé mientras que venía a buscar comida. Entonces llegué y lo dejé por allá porque me da miedo sacarlos, ¿vio? La expectativa del anuncio hace que esta venezolana que lleva 6 meses en la región tenga esperanzas por la igualdad y por la protección de sus hijos menores. El niño no andaría o sea, tendría nacionalidad y tenía todos los derechos de aquí, pues, ¿me entiendes? Las autoridades en Bucaramanga incrementaron operativos en semáforos y calles y también facilitarán buses para trasladar a los migrantes que quieran volver a la frontera. María Clara, ¿se ha podido medir usted del observatorio? Yo sé que es una situación de ayer, pero cuando se ponen ese tipo de medidas sobre la mesa, ¿cómo reacciona la población, en este caso colombiana o cuando sea de cualquier país que ese gobierno decide tomar una decisión como esta? ¿Qué impacto tiene? Yo creo que pues, si vemos la participación en redes después de la declaración del presidente y de la declaración del canciller, vimos que la respuesta, por lo general, cuando uno habla bien de la migración, de abrir las puertas hacia la migración, los comentarios son bastante agresivos y muestran pues una xenofobia que empieza de alguna forma a solidificarse, y pues esto no solamente pasa en Colombia, sino en países que reciben grandes contingentes de migración, y creo que ese es un espacio que también hay que trabajar, porque el gobierno no puede tocar medidas de apertura sin educar a una población no acostumbrada a recibir migración como son los colombianos. Igualmente, creo que este discurso de estar abiertos y de no xenofobia, como lo dijo el presidente Duque, también tiene que ir en no relacionar el tema del desempleo con el migrante, como ya hemos visto que en las últimas semanas se relacionó de una forma muy fuerte y no hay los estudios que garanticen o que de alguna forma den aval de que esto es cierto. Entonces creo que hay que manejar los lenguajes, las formas, y hay que educar en todos los sectores, en todos los niveles de la sociedad colombiana, pues que no estamos acostumbrados a entender este fenómeno. ¿Hay por qué sentirse amenazados? Para nada. Sí, fíjate que estamos tocando la variable económica y las cifras de este... tema de seguridad y desempleo siempre hay preocupación. ¿no? Pero fíjate, el problema de desempleo y lo que ocurrió el último trimestre, que saltó de 9.3 a 10.1, la tasa de desempleo en Colombia, no está relacionado con la demanda de empleos, está relacionado con la oferta, lo cual lo hace mucho más grave, pero no tiene nada que ver la presencia de venezolanos. En segundo lugar, las tasas en materia de seguridad, si bien hay algunos problemas relacionados con la percepción, que es una visión eminentemente subjetiva, las tasas objetivas demuestran que no hay una vinculación directa, o por lo menos que genere mayores consecuencias al momento del conteo por la victimización o los comportamientos criminales de venezolanos en Colombia. Claro que hay casos, pero no tienen una incidencia mayor ni se puede considerar un tema que genere algún tipo de tendencia. A mí me preocupa igualmente es el tema que la xenofobia sí está tocando las puertas de la política en Colombia y en la región. En Panamá en estos momentos hay unos problemas muy serios. Yo creo que nosotros estamos a 3 meses escasos de las elecciones territoriales del 27 de octubre de este año, y quizás si logramos sacar adelante sin brotes de xenofobia estas elecciones territoriales, que el presidente Duque va a tener tiempo para preparar lo que sean las elecciones del 2022, elecciones presidenciales, sin que exista la variable de Venezuela en temas de seguridad política o economía como un factor que entorpece la acción y el desarrollo económico. Luz Alcira, pregunto y sigo preguntando lo difícil. Cuando hablo de amenazas, hay quienes dicen, bueno, yo soy colombiano, mi esposo es colombiano, tengo hijos colombianos, que el Estado ni siquiera todavía les da acceso o tienen asegurada ni la educación ni la salud. En este caso, ¿qué genera esto? Es decir, el Estado sí está listo, en este caso, si a sus propios connacionales no logra hacerlo, y hay una, pues, siendo Colombia uno de los países con mayor desigualdad en América Latina. El tercero más desigual del mundo. Nada ¿no? más y nada menos, miren esa cifra, sí puede acoger y darles esa seguridad a estos nuevos niños. ¿Está en esa capacidad? Bueno, hay una cosa que en primer lugar hay que plantear. Colombia tiene las posibilidades, si hay voluntad política, de responder a los niños y niñas nacionales. Y obviamente en este momento de crisis humanitaria, como país, en solidaridad, debemos también responder a un país que históricamente había sido un país receptor de ciudadanos y ciudadanas colombianos.
Entonces, la pregunta en este momento sobre si estamos o no en capacidad tiene que pasar primero por la necesidad de revisar los temas de voluntad política, tanto a nivel nacional como en los territorios, en términos de inversión pública, en los temas de garantía de derechos de la niñez y de la población en general. No creo yo, no plantearía yo que es en este momento lo difícil repartir la pobreza, el empobrecimiento, sino más bien garantizar a todos y todas estas posibilidades. Y eso requiere también una revisión en términos de políticas públicas y de inversión social bastante importante que va a correr por todos los sectores de las decisiones políticas de este país, tanto a nivel nacional como a nivel local. Sí, perdón, Luz Alcira, adelante. Y efectivamente yo creo que esto es una de las cosas que tenemos que clarificar, porque como el colega lo planteaba, hay unos brotes muy fuertes, unas políticas y unos discursos populistas en este momento muy fuertes que están aumentando la xenofobia. Y lo que creo que en este momento tenemos que hacer como país es fortalecer esos lazos de solidaridad y clarificar que mucha de la situación del país no tiene que ver con que estemos tendiendo la mano a la población venezolana, a los hermanos venezolanos, sino que tiene que ver con una deuda histórica de decisiones políticas que no se han tomado con la población colombiana y que ahorita que necesitamos atender a la población venezolana y particularmente a los niños, con énfasis en los niños, las niñas, las mujeres gestantes y lactantes, pues necesitamos hacer una revisión exhaustiva de todo este proceso, tanto de políticas públicas como de inversión social. Jairo, es válida la pregunta, ¿Colombia se puede dar el lujo de hacer esto cuando el tema de la salud, por ejemplo, es todavía muy complicado, cuando el tema de la educación pues no está cubierto en sí para todos los menores? ¿Colombia puede hacer esto? Colombia lo puede ¿Está en hacer. esa capacidad, como dice Luz Alcira? Sí, Colombia lo puede hacer, está en la capacidad y muy seguramente en términos coloquiales, pues uno puede preguntar cualquier cosa, pero esa pregunta llevada a la agenda de las políticas públicas bajo el ojo avisor de la Constitución y de los tratados internacionales, sin lugar a dudas es una pregunta que no tendría relevancia al momento de tomar una decisión. Siempre vamos a encontrar otro tipo de necesidades en el caso colombiano, siempre se va a requerir mayores recursos fiscales. Es más, la ciencia en cierta medida es el estudio de las necesidades de una sociedad y en esa medida vamos a encontrar que existen muchas necesidades insatisfechas en el caso colombiano, pero la obligación ética y moral que debe asumir Colombia está por encima de muchos otros tipos de situaciones que no se van a ver afectadas por la reconducción del gasto, no se va a ver afectada, pero sí hace parte del compromiso colombiano, no solamente para honrar la situación difícil que se vive en Venezuela, sino para aportar a la comunidad internacional. Es más, si tú miras lo que ha ocurrido en América Latina, quizás el país que menos experiencia y menor número de migrantes ha llegado al país, la profesora María Clara quizás me puede corregir, que es experta en la materia, es precisamente Colombia. Entonces yo creo que Colombia también tiene esa deuda histórica con sus vecinos. Colombia ha, entre comillas, expulsado a muchos ciudadanos colombianos por motivos del conflicto armado, otros se han desplazado por temas económicos, otros se han desplazado simple y llanamente porque las variables de vida no daban abasto. Hoy día, cuando Colombia necesita no solamente ser fuerte en esta materia, sino de manera particular hacer un mayor esfuerzo fiscal que puede comprometer en cierta medida algún tipo de reforma financiera o tributaria, Colombia tiene que honrar sus obligaciones internacionales. Se puede hacer y hace parte de las políticas públicas. No lo cuestionamos, es el deber ser de un Estado, María Clara. Exactamente, no es un tema, no es un lujo, no es una opción, es lo que está. Y en la medida en que el gobierno actúe más prontamente, mucho más fácil va a ser para él gestionar esta migración, mucho más económico también va a ser gestionar esta migración. Y pues efectivamente esta migración requiere pues también la posibilidad para que nos miremos a nosotros mismos, a nuestros problemas estructurales y genere evidentemente un país que entre más blindado y más garantista en derechos, también eso se va a demostrar en la posibilidad de una buena vida como colombianos en nuestro país. Entonces creo que es un tema que sí, claro, genera muchas tensiones en un comienzo, pero en la medida en que el país logre generar políticas públicas acertadas, adecuadas, incluir esta población dentro del sistema productivo, dentro del sistema laboral, esto va a derivar evidentemente en un mejor nivel de vida para todos. Entonces, vamos entendiendo, no solo la decisión, ¿qué sigue ahora? ¿Qué debe pasar?
¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, pues el canciller dijo que estaban revisando y el registrador que estaban revisando una medida de cómo dar garantía, por lo menos en salud, a estos 24.000 niños. Esto es una puerta abierta, pero pues es un camino todavía muy largo, pues porque solamente el tener nacionalidad no les da acceso a salud o acceso a educación. Digamos que en términos de derechos, sí, pero el país no se mueve solamente por la lógica del derecho. Tiene que haber una estructura, una sociedad preparada, funcionarios preparados, una cobertura institucional que permita justamente dar todo este manejo adecuado a esta población. Jairo. Hay otro tema que es vital, que yo quiero aportar de acuerdo a lo que dice también María Clara. Fíjate, yo creo que necesitamos urgentemente un COMPES relacionado con niños y niñas colombianos, hijos de padres venezolanos, porque el COMPES nos va a permitir no solamente estructurar las formas en las cuales fiscal y financieramente el Estado va a invertir en las diferentes entidades del Estado territoriales que tienen obligaciones y de manera especial mandatos ejecutivos relacionados con la salud y la educación. E igualmente, Andrea, hay que aprovechar algo que ya se nos vino encima y son las elecciones. Vamos a tener gobernadores y alcaldes con un periodo de 4 años en términos constitucionales a partir del 1 de enero del próximo año. Es necesario que se incluya en los planes de desarrollo que se van a ejecutar a partir del próximo año una cápita especial que garantice que los niños y niñas colombianos, hijos de padres venezolanos, van a tener una atención especial al mismo nivel de los niños colombianos, hijos de padres colombianos o de cualquier otra nacionalidad. Ese tipo de medidas logran que los derechos sean efectivos en términos políticos, sociales, pero también económicos. Jairo, da ese paso al que quería llegar. Según el último informe de Inmigración Colombia, con corte al 30 de junio del 2019, un poco más de 1.480.000 venezolanos están en Colombia. De estos, la población menor a 18 años supera los 197.000 y exactamente son 97.440 que son mujeres y 99.988 que son hombres. Es decir, hay 197.428 niños venezolanos ¿Colombianos? En Colombia. En Colombia. En Colombia. Okay. Luz Alcira, hemos hablado casi 40 minutos de los niños que están por nacer o que están naciendo y que tienen todas estos, una nueva vida, podría ser una nueva luz, una nueva política. ¿Qué pasa con esos 197.000? Bueno, yo primero quiero aclarar que esos 197.428 da cuenta de los niños y niñas que han podido ser registrados, pero que todavía día a día entran por la frontera, por las denominadas trochas, muchos niños y niñas que no son registrados. A nivel internacional se tiene un considerado que más o menos el 60%, entre el 50 y el 60% de la población migrante corresponde a niños y niñas menores de 18 años. Entonces, esto para tenerlo en cuenta también. Efectivamente, actualmente hay bastantes retos en materia de cumplimiento de los derechos de los niños y de las niñas venezolanos y retornados que están ingresando al país. Entre ellos, uno de los temas fuertes ha sido el tema de la salud, el tema mismo del acceso a la educación, pero cuando se da el acceso a la educación, el otro fenómeno que viene también a afectarles es el tema de la falta de certificación de esa educación. Los temas mismos de protección y no saber entonces qué hacer con niños y niñas que ingresan pendularmente cada día al país en el fenómeno del rebrote. Y Luz Alcira, para quitarle los números que a veces se quedan en cifras y ante la cual la gente se convierte indolente cuando son cifras o estadísticas, pongámosle cara a esos 197.000 o más. Esos 197.000 que uno dice a veces, ay, ¿por qué no los mandan al colegio? O ay, ¿por qué no se llevan a un centro de salud? ¿Y por qué los tienen en la calle botados? Esos niños que son venezolanos, de padres venezolanos y que aquí no tienen pues ninguna nacionalidad colombiana en este caso, ¿tienen esos derechos? ¿Pueden ir a educarse? ¿Pueden ir a una escuela? ¿Pueden ir a una guardería del Estado? Bueno, en este momento es limitado. Algunos han tenido acceso a la educación, si no tienen documentos, pero como no tienen posibilidad de demostrar el grado de escolaridad que tienen, pues bien, son recibidos simplemente como asistentes. Esto es un problema. El tema del acceso a la salud solo en situaciones de emergencia, a pesar de que los niños y las niñas deben tener prioridad. Y si hablamos del tema de la atención, el cuidado en estos sitios de cuidado para mientras los padres van a trabajar para que no tengan que llevarlos a esta situación de rebusque, porque eso es justamente lo que están haciendo
en general la población venezolana que ha llegado durante los últimos años a rebusque, pues también corren el riesgo de perder sus hijos, como lo mencionaba la señora ahora hace un rato en la entrevista. Entonces, sí es necesario ver también por esta otra población que efectivamente no está teniendo acceso. Recientemente el gobierno ha hecho algunas jornadas de vacunación, a eso han podido acceder. Algunas jornadas de salud, pero más allá de eso es bastante difícil, y lo que pasa en este momento, sobre todo en las zonas de frontera, es que ya eran precarios los sistemas de servicios sociales hacia la población colombiana, y con este aumento de tener que brindar servicio a otra población como la venezolana, pues se han colapsado. Entonces eso requiere, como mencionaba el colega hace un momento, la necesidad de revisar todo el tema, de poder realizar un COMPES, de poder mirar también el tema de inversión pública, de poder hacer una revisión a lo que ya tenemos en el plan de desarrollo, que aunque se intentó, no incluyó realmente un rubro importante o un tema o una parte importante para el tema de la población venezolana. Y ahora, con relación a los planes de desarrollo municipales y departamentales, va a tener que incluirse, porque es ya una realidad que no podemos seguir volteando la cara para otro lado diciendo que no existe. Hay que asumirla, y como país yo creo que lo podemos hacer si hacemos una revisión exhaustiva de lo que son nuestras políticas y de la forma misma de aplicarlas. María Clara, eso significa también que Colombia, sobre todo, está mirando desde otra óptica el tema de la migración. Es decir, al inicio era como, bueno, tenemos que poner algún tipo de, por no decir trabas, pero de requerimientos para poder entrar al país. Y así empezó esta situación, y luego se fueron abriendo, y hoy por hoy se dan cuenta que incluso no es simplemente tener el papel que los permita naturalizarse o el que los deja trabajar, sino cambiar la estrategia. Yo no sé si la estrategia hace la migración en general, pero sí evidentemente hace la población venezolana. Sí, me refiero a la venezolana, que empieza de un modo y hoy por hoy, pues cuando se da cuenta que esto incluso... pues no hay cómo definir cuánto se va a demorar, cuándo Maduro va a salir del poder. Hay quienes hablan en un foro de mujeres el fin de semana en Cartagena, si Maduro llega a salir mañana, necesitan casi 15 años para recuperar el país, y esa gente no va a volver, como tú bien dices, mañana a su país a hacer qué. Entonces, mirar de otra forma el tema de la estrategia y abarcarla desde otro punto de vista. Yo no sé si es otro punto de vista también, pues porque Colombia se ha mostrado una solidaridad con el pueblo venezolano de alguna u otra forma. Obviamente, son unas medidas que se quedan en gran parte en lo discursivo, todavía falta mucho más estructural, pero pues evidentemente Colombia tiene una frontera de 2.200 kilómetros, 2.219 kilómetros, muy difícil de controlar. Sale mucho más caro tener una política de contención migratoria que simplemente permitir el acceso que está teniendo libremente día a día las miles de personas que están ingresando al país. Entonces, pues esta medida, como lo digo, es un paso importante en términos humanitarios, es una migración en gran medida forzosa, y justamente Colombia está trabajando o está adelantando pasos en torno a ella. Eso no quiere decir que reconozca a la migración venezolana como refugiados, ya lo ha dicho de alguna otra forma en algunos escenarios, y es que se va a abstener de darles ese tratamiento de refugiados, pero si hay otras medidas que puede ir adelantando, y la patria o este tema de darles nacionalidad a estos niños que ya nacieron en Colombia, es un paso hacia ello. Creo yo que es una coherencia de alguna otra forma que ha venido mostrando el gobierno, pero pues se requiere todavía muchísimas más políticas para saber si realmente cambia este panorama. Hacemos otra pausa, ya regresamos. Hoy hablamos de la decisión del gobierno de Colombia, de Iván Duque, de nacionalizar a niños de padres venezolanos nacidos en Colombia. Ya volvemos. Seguimos aquí en Suma la Noticia, hablamos, analizamos, debatimos la decisión del gobierno de Iván Duque de nacionalizar a niños de padres venezolanos nacidos en Colombia, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respaldó esta resolución de Colombia que beneficia a niños de padres venezolanos. Reconocemos y apoyamos decisión del gobierno de otorgar nacionalidad a niños migrantes. Colombia es ejemplo de solidaridad con los refugiados venezolanos. Hablemos, Jairo, usted que es el experto en temas también de seguridad. ¿Eso qué significa? Puertas abiertas para los migrantes venezolanos. Sin embargo, se traduce puertas abiertas entre el que sea, y no hay ningún tipo de que les piden, qué documentos, cómo saber quién entra, cómo saber quién sale. Pues aquí hay una realidad, hay una crisis humanitaria por la existencia de una dictadura. Desde ese punto de vista se tienen que abrir las fronteras para garantizar que la vida y la integridad de todos los venezolanos que en estos momentos huyen de la persecución política encuentren refugio en el país. Pero eso no significa que no exista una política de seguridad
con unos efectos claramente migratorios. Si uno mira otro tipo de experiencias, el tema de la política exterior y seguridad común europea, les tocó abrir en cierta medida algunos boquetes para que la gente pudiera ingresar y garantizar así su vida, pero existen mecanismos de inteligencia que lo que buscan es determinar quién es quién de los que entran acá a la Unión Europea, a alguno de esos países, y en el caso colombiano se puede jugar con eso. Nosotros necesitamos saber, como cualquier Estado soberano sustentado en democracia constitucional, quiénes son las personas que ingresan. Es más, el caso de Venezuela es alarmante por otros factores. Muchos organismos de inteligencia y organizaciones de investigación consideran que en estos momentos la base más fuerte de Hezbollah se encuentra en Venezuela. Ahí tenemos un problema. También tenemos que tener en cuenta que disidencias de la FARC, grupos narcotraficantes, cabecillas del ELN se encuentran allá. Colombia no puede renunciar a su política de seguridad migratoria. Es vital que la tenga. Sin lugar a dudas debe cohabitar con una política migratoria humanitaria. Ninguna de las dos rayan, pero los mecanismos de seguimiento e identificación sí van a tomar caminos completamente diferentes. María Clara, para entender eso de las políticas de puertas abiertas, pero el tema de seguridad, ¿cómo están entrando los venezolanos hoy por hoy a Venezuela y a Colombia, perdón, y qué tipo de permisos se les está dando? Bueno, realmente no hay una, o sea, sí hay una política de puertas abiertas, pero no entra cualquier persona. O entra, digamos, en el sentido de que puede entrar por trochas. Pero pues evidentemente quienes tienen el PEP hoy en día, pues quienes han entrado por un puesto regular. ¿El PEP es? El PEP es el permiso especial de permanencia que le da acceso por 2 años a trabajar o a ingresar al sistema de seguridad social. El que entra por la vía que debe ser la legal tiene acceso a ese PEP. O sea, no es que el gobierno haya dado una política de acá puede entrar cualquiera. Lo que pasa es que no puede controlar la frontera que tiene y no puede controlar todos los que están entrando. Creo yo que es muy importante que evidentemente Colombia debe tener una política de seguridad con sus vecinos, por supuesto, pero no debe securitizar el tema de la migración, porque la migración es un fenómeno social y cuando se securitiza de alguna u otra forma, también se aumenta la vulnerabilidad de estas personas. Pregunto algo que me queda en el aire ahorita escuchándote. Esos niños que son nacidos en Colombia van a tener esa nacionalidad, ¿sus padres tienen que estar en la legalidad en Colombia? No, en este caso, en esta resolución, no. Digamos que de alguna otra forma, también que quede claro, otras medidas que ha venido tomando el gobierno era personas que habían entrado con pasaporte y pues eso es de alguna forma eliminar el elefante blanco que es la migración irregular. Esta medida tiene una cobertura mucho más grande y va pues para las personas que tienen pasaporte, pero también quienes tuvieron que entrar por trochas en algún momento. ¿Vencido o no vencido? ¿Con PEP o sin PEP? O con cédula de extranjero, es una medida venezolana. Vamos al tema internacional, Jairo, que ya vamos cerrando. Decía Almagro que por supuesto apoya la decisión de Colombia. ¿Hay cómo hacerle un llamado al resto de países de alguna forma, desde la OEA, desde la Secretaría, desde la ONU, o como dicen, cada país es soberano y puede decidir cómo quiere manejar sus temas migratorios? Cada país es soberano, pero existen obligaciones internacionales. Como esta convención a la que es adscrita Colombia y son otros países también. Claro, ¿no? Y son casi 2 o 3 convenciones que están jugando. Es más, no podemos olvidar que esta decisión y la implementación está acompañada de UNICEF. Ese tipo de acercamientos permite no solamente tocar puertas de la comunidad internacional para conseguir recursos o por lo menos asistencia técnica para este tema, sino que también se toca las puertas de otros países. Perú, Ecuador, Bolivia ha empezado a discutir el tema, Macri lo tiene en la agenda, el propio Sebastián Piñera en Chile. Yo creo que todos tienen que buscar un mecanismo y esta es la excusa perfecta donde podamos encontrar parámetros similares en materia migratoria para que podamos ser solidarios con todos los venezolanos, pero también con Colombia, que es el principal país que recibe el impacto de la crisis y de la dictadura de Miraflores. Luz Alcira, meses atrás decían algunas autoridades a veces que Colombia no podría ser la única responsable de esta migración y que necesitaba la ayuda regional. ¿Usted ve que estos países están respondiendo en el mismo tono que responde Colombia, o que podrían responder, o que realmente Colombia está solo en estas decisiones que está tomando? Yo creo que han habido algunas iniciativas donde Colombia ha sido ejemplo y que es posible, si bien cada país es soberano, el país también ha establecido con este tipo de medidas y con las acciones que ha realizado también una forma de orientar la respuesta a esta crisis. Definitivamente la respuesta a la crisis tiene que ser una respuesta regional
y por eso pues se celebra la posibilidad que ha habido en el marco de ciertos espacios regionales como UNASUR y otras instancias de poder identificar primero qué hacer frente a esta situación, pero también de manera unificada solicitar el apoyo internacional, porque efectivamente esto no es una situación que pueda tomarse independientemente por cada país, ni de manera particular solamente los países de Latinoamérica. Es un llamado también a los demás países del mundo a poder tener y acompañar esa solidaridad, acompañar esta respuesta a este fenómeno que definitivamente está ocurriendo en países que antes fueron países expulsores de sus nacionales hacia otros países de Europa y Estados Unidos en búsqueda de mejores condiciones económicas, y en el caso de Colombia también por la situación de violencia. Entonces, definitivamente tiene que ser una posibilidad también de respuesta regional, y pues creemos que en ese caso Colombia pues ya ha afrontado, en el caso de las Defensorías del Pueblo, por ejemplo, de Colombia, Ecuador y Perú han venido en una coordinación permanente. Save the Children ha estado acompañando en estos países el trabajo conjunto también de las Defensorías del Pueblo para poder articular esas acciones, y creemos que eso debe extenderse también a otra serie de acciones que realizan los gobiernos a nivel de cada país. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, utilizó su cuenta en Twitter para agradecer, dice él, la solidaridad del pueblo hermano de Colombia y al presidente Iván Duque. La corrupción del régimen generó un éxodo sin precedentes y venezolanos huérfanos de afectos e identidad. Gracias por la solidaridad del pueblo hermano de Colombia y el presidente Iván Duque hacia nuestra gente. Velaremos por los derechos de los venezolanos, estén donde estén. Vamos cerrando, nos queda poco tiempo. María Clara, para no quedarnos en el tema es que debe haber, es que debería, que las políticas públicas, a mí me gusta ser concisa. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué debe hacer Colombia? ¿Abarca esto? ¿Cuál es el siguiente? Tiene que haber pasos para llegar. Debe darle derechos a estos niños. Si tienen el derecho a la nacionalidad, debe garantizar justamente el derecho a la salud, que sabemos que vienen muchos con unas condiciones muy difíciles, y el derecho a la educación. Creo que la educación es la primera puerta para que estas poblaciones y para que sus familias se integren socialmente a largo plazo. Entonces vamos a ver qué medidas toma el gobierno, pero la idea, buscando una coherencia después de este otorgamiento de nacionalidad, es que hayan otro paquete de derechos. Y Jairo, y para saber cuál será el siguiente país. No los veo muy optimistas. No sé, ¿No? Yo creo que existen diferentes medidas, fíjate, analizamos algunas, María Clara trae otras, pero fíjate que hay algo que ha funcionado mucho en Colombia para este tipo de seguimientos, es el papel de la Procuraduría. Yo creo que la Procuraduría debe dictar una norma que le permita a sus diferentes procuradores judiciales especialmente y delegados en materia de prevención de derechos humanos y de investigación en materia de derechos humanos hacer un seguimiento al comportamiento de los servidores públicos que tienen responsabilidades administrativas en educación, en salud y otras temáticas para que este tipo de situaciones se cumplan efecto en la vida práctica, y creo que eso es importante. Vamos a otra pausa, ya para despedir, ya volvemos. Quiero agradecerle a María Clara Roballo, ella es investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, por habernos acompañado. María Clara, gracias. Jairo Libreros también nos estuvo con nosotros, analista permanente de NTN 24, y a Luz Alcira Granada, directora de incidencia política de Save the Children, que también nos acompañó desde Bogotá. Soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.